Análisis de la contingencia nacional, junto al escritor y columnista Rafael Gumucio. 8:35 de la mañana y ya está con nosotros como cada viernes Rafael Gumucio, escritor y columnista. Muy buenos días, señor Gumucio. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, varios temas. En lo político nacional, hagamos una pasada para después ir a grandes temas, por ejemplo, Perú. Pero en lo político nacional ha vuelto el tironeo sobre si hay gobierno de emergencia o no. Y el déficit fiscal, concentrado finalmente en el Ministerio de Hacienda, un déficit fiscal mucho mayor del proyectado, estamos hablando del 3,6% del PIB, ha significado también, digamos, que el gobierno entrante tenga el argumento de que requiere una emergencia fiscal. Y aquí la figura Nicolás Grau toma un protagonismo especial. También la de María Marcela ha empezado a entrar en escena, porque muy probablemente la van a citar a una sesión especial al Congreso. Sí, yo creo que hay un choque de discursos, digamos. El discurso de que Chile está yéndose a la B y que estamos muy mal y que necesitamos una emergencia era muy necesario para el gobierno, pero últimamente han jugado a otro juego, al juego de la continuidad, de que está todo más o menos tranquilo, que todo no es tan terrible y de que más o menos es una entrega de bandrín, digamos, entre dos equipos. Pero han estado tensas las relaciones. Pero ahora volvieron porque necesitan, antes no, porque si no... Muy fome. Si no, ¿para qué? ¿Para qué este gobierno? ¿Para qué la reforma? ¿Para qué? Entonces se necesita crear esto. Pero todo esto un poquito, según veo yo, un poco artificioso, digamos. Es cierto que las cifras no son para tirar cohetes, ni mucho menos. Son bastante mediocres. Generalmente el gobierno tiene una gestión económica bastante mediocre. Pero la pregunta es si este gobierno es económicamente mediocre, que hay bastante poca duda de que así es, o si el país lleva ya más o menos 10 o 15 años siendo económicamente mediocre, digamos. Y la pregunta es si realmente Chile tiene mucha diferencia con el resto del mundo, digamos, este milagro chileno, si realmente ese milagro chileno es realmente chileno, o si Chile se ajusta bien a ciclos mundiales, digamos. Cuando en los 90 y comienzos de los 2000 el mundo creció a enormes tasas, Chile creció también, claro, pero ahora hace mucho tiempo que no, digamos. Claro, pero lo que pasa es que se está mirando, por ejemplo, experiencias como en el caso del Perú. Perú está viviendo hoy día una situación política, un verdadero desastre. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que han habido 10 presidentes en una década, no alcanzan a durar meses. Sí. Pandean de la izquierda a la derecha, es un Congreso sumamente fragmentado, pero aún así, y lo hablábamos con un periodista peruano el día de ayer, aún así, con una política totalmente desfondada, o sea, no solo desfondada, sino que completamente como carcomida, la economía está funcionando y están creciendo por sobre el 3%. Sí, pero esto es bien... ¿Excepcional? No, bueno, lo de Perú es excepcional. También se habla, crecer siempre es más simple cuando tú tienes mucho por donde crecer, digamos, cuando tú estás mucho. Los chicos crecemos más rápido que los grandes. O no crecen. O no crecen, claro, pero más bien. hay cifras que por supuesto en que Perú supera a Chile, pero hay otras cifras que no, digamos. Y Perú vive en una potencial guerra civil permanente que nosotros no vemos porque porque vamos a Lima y volvemos, digamos. Vamos a comer y volvemos. Claro, sí, pero realmente lo que hay en Lima, en Perú, es una división total de dos sociedades que se miran con total desconfianza y cuya única unidad está en destruir cualquier posibilidad, digamos, cualquier solución. Ahora, este nuevo presidente que eligieron el día de ayer el Congreso llama la atención primero porque es de una línea muy, muy de izquierda, la línea de Pedro Castillo, pero segundo porque tiene un discurso que hoy día realmente llama escándalo. Es decir, cuando habla de la sexualidad infantil, de ser partidario incluso de que mujeres violadas se casen con sus violadores, es decir, estamos hablando de situaciones que hoy día parecieran ser discursos que no tienen cabida. Bueno, tiene 84 años, ya, está pero totalmente no importa, legal. No lo quiero justificar, quiero decir, es una persona que no está, nunca estuvo demasiado en sus cabales, pero... o está en sus cabales. Es que esta idea de querer convertir en loco a personas a la cual no le queremos poner palabra de personas que... Porque de repente se dice, no, es que ese señor está loco.
Y No, están, no, y están cometiendo barbaridades. No están locos los que están cometiendo No, si barbaridades. el problema no es eso, el problema es que no es que haya locos en el mundo o gente delirante, el problema es que los pongan de presidente. Claro. Sí, sí, Y que las cosas que hacen no son de locura. Claro, pero el problema es ¿de quién es el problema? ¿Es del loco o de quien lo pone de presidente, digamos? Y ahí, en Perú, hay una crisis política gigantesca. Hay algo que habría que cuestionar y que hay que preguntarse primero. Este juego de llevar a todos los presidentes a tribunales y llevarlos todos a la cárcel parece como una cosa muy honesta, pero en el fondo muy suicida, digamos. Es una clase política en que ser político y estar en la primera fila de la política significa terminar en la cárcel sí o sí, digamos. No, pero espérame, solo una cosa. En el caso del presidente Gerí, José Gerí, que era interino, que lleva meses, las razones por las cuales lo sacan no son razones menores. No sé, pero... Son porque se reunió escondido con empresarios chinos. Sí. Son porque ingresaban mujeres al Palacio de Gobierno y el otro día cuando salían con un contrato. Ya. Te digo, y si uno hace la hilera de los Sí, pero presidentes que han todos, sido pero destituidos, tienen todos. que ver con situaciones de corrupción o tráfico de Sí, influencia. pero todo quien haya estado pasado por el Palacio Pizarro es un delincuente, un ladrón, a mí no, yo no dudo que sí, pero en eso soy muy impopular. Yo creo que a la política hay que darle unos ciertos márgenes para poder actuar. Yo creo que hay que cuidar a los políticos, no descuidarlos, digamos. La función política no se puede... es que tendrían que partir cuidándose ellos mismos. Y saber, ¿no es cierto?, que hay márgenes en los cuales se puede funcionar y en cuáles no. ¿Quién es el llamado a cuidar a los políticos corruptos? Pero se puede llamar corrupción a todo y cualquier cosa, porque el resultado está a la vista, digamos. Al final termina teniendo un presidente, pero Castillo, que la única gracia que tiene es tener un sombrero, que ya no lo tiene, digamos. Perú está mejor desde que ha decidido en esta especie de harakiri, además de que hay otros temas en Perú, digamos, históricos y políticos. El gran tema del Perú es que en el fondo son varios países unidos en uno solo, digamos, y está toda la desconfianza de la sierra hacia la costa, están los temas... Hacia la selva, porque es un país dividido en tres. Y entonces son temas que son anteriores, pero sí... uno mira el Perú, primero uno ve el Perú y en Perú hay una izquierda que no tiene que no es la izquierda chilena y que yo creo que hay que agradecer, que hay que mirar esta izquierda chilena que tiene una cierta raigambre ideológica más clara, a pesar de que el Perú tiene grandes teóricos marxistas como Mariátegui, pero sí una izquierda más responsable, más también tiene en Chile una clase alta, por una clase elitaria, sí, una oligarquía más bien, pero más mezclada, o sea, más metida en Perú. Uno ve como unos señores que son de otra galaxia, que viven ahí en Perú. Luego tenemos eso, y tenemos también la destrucción total que significó el fujimorismo vean Keiko Fujimori también jugando ahí un rol importante. No, ya va a ser presidente seguramente, lo más seguro. Pero lleva ya varias vueltas, digamos. Es otra persona hoy en día lo que fue, sí, digamos. Keiko puede hasta hacerlo bien, pero el fujimorismo como fenómeno político, como fenómeno sociológico, como fenómeno es enormemente destructivo. Ya el APRA era bastante destructivo, pero la mezcla y son procesos que no... Entonces cuando uno mira a Chile y piensa que aquí no hubo APRA, no hubo fujimorismo, no hubo peronismo, uno siente que hay que mirarnos con más compasión, sí, digamos, más cercanía. Te quiero llevar también al caso de Epstein, pero brevemente quiero hacer una pasada por Argentina, porque hubo un paro importante en la Argentina. Javier Milei, al final Javier Milei ha ido avanzando con los proyectos que ha ido poniendo sobre la mesa. Se dio luz verde a la reforma laboral de Milei, que fue la razón por la cual, ¿no es cierto?, salieron a la calle y se volcaron los más grandes gremios en la Argentina. El titular de Página 12 esta mañana dice: la libertad avanza, los derechos retroceden. O sea, hubo grandes protestas en rechazo a este proyecto, pero la Cámara de Diputados votó la ley que finalmente hace cambio en esta reforma laboral. ¿A Javier Milei no le está yendo mal
tan mal? Yo me desenganché del tema Ya, argentino de argentino. Ya, porque sufrí mucho, porque estaba muy enganchado Ya. y entonces pensaba, Te hizo mal esa relación. no, que mi ley se iba a acabar el miércoles, entonces esto me lo decían el lunes y de repente el martes salía algo que nunca sucedió en el mundo, por ejemplo, el acuerdo que tuvo con Trump. Entonces, Claro. esto me pasó ya tantas veces que ya dije, este país, yo no puedo invertir emocionalmente en un país en que las cosas que suceden siempre son milagrosas o inesperadas o siempre son las más grandes del mundo. Entonces, Sacaste tus inversiones de ahí. Inversiones emocionales, porque realmente, entonces, por ejemplo, claro, Milei, cuando lo vi en la elección pasada, haciendo un concierto de rock, destruyendo las pobres canciones de Charly García, gritando como un desaforado, yo pensé, bueno, este tipo ya se fue, ya, chao, o sea, hay que sacar, hay que llevarle la ambulancia y dejar, y cuando veo que este show fue perfectamente calculado y bien pensado y que tuvo su recompensa, yo pensé de que no invertir más emocionalmente, un país que adoro y por el que siento una gran... pero sí es cierto que muchas de las reformas de Milei tienen un enorme consenso social y un enorme consenso intelectual sobre todo. Es decir, en Argentina hace mucho tiempo que la gente piensa que hay que hacer reformas laborales, que hay que hacer reformas económicas. Pero reforma laboral de pasar de 8 a 12 yo horas creo que yo no soy partidario para nada, yo creo que no, pero el sindicalismo argentino abusó de su lugar, abusó de su poderío y está muy mal visto, digamos. Y hay una en ese sentido la batalla de la idea la ganó el ultraliberalismo, digamos. Un poco absurdo porque la verdad es que la productividad Argentina es un país enormemente rico, digamos, que tiene... Cada vez menos, Bueno, son muy poca gente Sí. y tienen una enorme riqueza, así que podrían no trabajar nada y ser rico igual, pero hay esta idea de la productividad que no solamente tiene que ver con producir, sino que también tiene que ver con modos de vida, digamos, que trabajar 12 horas se transforma en el fondo en una especie de alienación, de domesticación, digamos, del personal, digamos, que no tengan tiempo para pensar en nada más. Pero sí, yo creo que hay bastante más consenso de lo que parece aparentemente, digamos. Está movido el vecindario. Igual los argentinos ya trabajan... Sí, solo lo que pasa es que no trabajan en un solo trabajo. Cuando uno conoce gente en Argentina, todos tienen 2 o 3 trabajos, digamos, dos tiempos completos. Oye, Rafael Gumucio, ¿no te tiene tomado el caso Epstein? Con Sí. la revelación de los... Oye, es que no deja de ser, fueron 3,5 millones de páginas las que se liberaron. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por concluida la revisión oficial de este caso. Para publicar la última tanda de documentos. Veía que Hillary Clinton estaba pidiendo que se entregara más información, porque también está la sospecha de si no se está entregando información claro, y parcelada, ¿no? Filtrada. Pero estamos hablando que este caso incorpora o tiene fotografías o archivos de la élite gobernante. Bueno, ayer veíamos el caso, ¿no es cierto?, de Andrés, el ex príncipe, pero que se lo tomó detenido por mala conducta, por haber entregado información importante. Pero el caso de Epstein, no hay que verlo solamente como la depravación de un ser humano en la violación de niñas, sino que también hay acusación de crímenes posibles y asesinatos. Es mucho más que eso. Lo de Epstein era más un negocio. Él lo hacía pareciera ser que con chantaje. Sí, él lo hacía porque tenía una enorme depravación, pero no es solamente un depravado que no podía resistirle, como podría ser el caso, lo que terminó siendo el caso Spinac un poco. No, esto realmente era un trabajo, era también una forma de ganar de su vida y de conseguir estar en la primera fila de la política y de la finanzas norteamericanas. Me pasan varias cosas ahí. Primero, la enorme vulgaridad y visión soez, horrible de la élite, digamos. Realmente, si esas son sus fantasías, qué fantasías más, perversas, pero también vulgares, poco, o sea, siempre se compara con las películas de la película de Kubrick, de Ojos Bien Cerrados, pero esto no es Ojos Bien Cerrados, esto es realmente mucho peor. Muy perverso, muy
muy pequeño, muy mediocre, muy bueno. Y luego pasa esta cosa que ha sido bastante dura para uno, que yo siempre miraba las teorías de la conspiración, la teoría la de Quanon y las otras teorías de conspiración, que hablaban de un mundo de grandes perversiones, de grandes orgías, a veces le ponían mucho color, pero yo siempre miraba con cierto desprecio, con cierta condescendencia, ese mundo que creía que en el fondo las grandes élites mundiales vivían en unos prostíbulos y unas orgías gigantescas. Y el tiempo le ha dado la razón a ellos en muchos sentidos. Y si uno ve el caso de Epstein, muchas de las fantasías de estas teorías de la conspiración que uno tomaba por un poco terraplanista, no estaban equivocadas. Y eso hace a uno replantearse como comentarista o como lector de la noticia o como lector del mundo, decir, a ver, quizás a veces hay que escuchar a ese demente que aún le parece que está fantaseando. Ahora, esto lo supimos porque una de las víctimas tiró el hilo y empezó a entregar información. No hubo ningún demente que estuviera diciéndolo previamente. Esto funcionaba como un club secreto. Sí, pero todo empezó cuando en la elección, fue una cosa famosa, en la elección de Hillary, alguien denunció esto y dijeron, ella está en tal pizzería, y llegó un tipo y mató al de la pizza, al Pizzagate, digamos. Y cuando pasó eso, yo dije, aquí hay unos locos que tienen fantasías perversas, que creen que el mundo de los demócratas es una especie de gran prostíbulo, y parecían unos locos. Lo que después se descubrió, por supuesto, el tipo que mató al de la pizza es un demente, digamos, y después vimos a estos mismos vestidos de búfalo y disfrazados entrando al Capitolio. Pero pareciera que esta gente tenía información. Yo creo que muchos de los que también iban a estas orgías también eran parte de las conspiraciones en contra, pero la prensa norteamericana hablaba acá, ¿no?, de cómo está bajo la lupa el círculo del poder, porque la liberación de estos documentos del caso de Epstein también está permitiendo investigar, trazar una red de influencia en grupos importantes de la élite, o sea, en líderes políticos, en magnates tecnológicos y financieros, o sea, digamos, directivos de alto nivel de Silicon Valley, de Wall Street, de eso estamos hablando, y también de la realeza internacional. Es que ahí está el ex príncipe Andrés. O sea, el rol de las élites en esto y la figura de Donald Trump también aparece aquí mencionada. Solo una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque son sospechas, esto no se sabe, pero han habido ya algún par de congresistas que están planteando si Epstein no habrá sido por una parte un agente del Mossad y de la CIA. Yo creo que por supuesto que tenía algún... Porque su pareja, su exnovia, su padre era parte, ¿no es cierto?, del Mossad. Yo creo que él puede tener, yo creo que él puede ser espía de varias cosas más. Trump, y ahí la pregunta es, ¿cuál fue el verdadero rol de Trump? Parece que Trump, muy astutamente, cuando llegó la primera condena, porque todo esto es más horrible porque Epstein estaba condenado. O sea, había una condena que todo el mundo conocía y pareciera que Trump supo salirse en ese momento y hay preguntas si él no fue parte de los que armaron las teorías de la conspiración para denunciar. Para sacarlo. Pero por más que Trump no tenga que ver con este caso, las conductas de él se parecen demasiado a la de Epstein para ser totalmente inocente.